Entonces, la presión que va a lecturar el barómetro va a ser la presión de los tres gases en su conjunto. ¿Ya? Entonces, la presión total de la ley de Dalton por si acaso, es igual a la presión parcial de pano, le llamo P sub 1, más la presión parcial de butano, P sub 2, y más la presión parcial del pentano, X sub 3. ¿Ya? Vamos escribiendo eso. Ahora, ¿qué me dice? Nos dice calcular el volumen que ocuparán 10 moles de mezcla mediante el método de Kay. ¿Ya? Entonces, nos dice calcular el volumen que ocuparán 10 moles de mezcla mediante el método de Kay. Calcular el volumen que ocuparán 10 moles de mezcla, 10 moles de mezcla mediante el método de Kay. ¿Ya? Igual si quieren, sobre este método en el formulario que les envío. ¿Ya? Sobre ese método está en el formulario que les envío. Ese método de Kay se refiere a sus condiciones pseudocríticas. ¿Ya? A ver, se los voy a enviar. El formulario nuevamente. Bien, ahí les estoy enviando nuevamente el formulario. Ya. Entonces, para el método de Kay, la temperatura reducida y la presión reducida. ¿En qué consiste el método de Kay? Ya. Tenemos que hallar en conjunto la temperatura reducida y la presión reducida de todo, ¿ya? Para así poder hallar el factor de compresibilidad, ¿ya? Entonces, necesito primero que nada que me digan, este, me digan la temperatura reducida y la presión reducida del propano, del butano y del pentano. Búsquenlo en sus tablas, está ahí para todo eso. Aquí el propano tiene una temperatura reducida de 369,9 369,9 grados y Kelvin. sí, en Kelvin, sí, y una presión crítica en atmósfera de 42. Esta es la temperatura reducida a la temperatura crítica. Ah, temperatura crítica, perdón. Ya, tiene una presión crítica de ¿cuántas atmósferas? 42. 42 atmósferas. Ya, ahora para el butano.
para el N-butano? Porque no sé si en la tabla habrá para butano o N-butano o isobutano, ¿ya? Eh, no sé si el ingeniero les habrá explicado, pero eso se llama isómero, ¿no? Dependiendo la conformación que tengan, eso incluso altera sus propiedades físicas, ¿no? Entonces, si, si en la tabla hay explícitamente para N-butano, ese de ahí está mejor, ¿ya? N-butano. Y para N-pentano, ¿ya? ¿Cuánto es para el butano? La temperatura crítica para butano es 419,6 419,6. y la presión crítica es 39,7. Ok, 39,7. Ya, ¿qué más tenemos? Ah, ¿para qué estamos precisando esto? Hay dos formas en las que se pueden hacer. Se puede hacer perfectamente por la regla de Kai o el método de Kai, o podemos juntar dos alternativas. Una de ellas es juntar, como les digo, juntar la regla de Kai con la ley de Amaga. Pero vamos a hacerlo fijamente por la regla de Kai, ¿ya? Directamente por este método. ¿Cuánto es la temperatura crítica del pentano? Del N-pentano. Temperatura crítica 469,8 y presión crítica de 33,3. Es 169,8 y presión crítica. ¿Cuánto me das? 469, 66. 469, 4. Como, a coma 4. No, no, 469,8. Ah, ya, 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 perdón. Ahí está. 469,8. ¿Y la presión crítica? 33,3. Ya, ok. Entonces tenemos esos datos. Ya. Entonces buscamos, para aplicar la regla de Kai o el método de Kai, necesitamos sí o sí las presiones críticas. ¿Por qué? Porque
Precisamente el método de Kai consiste en hacer una sumatoria de estas condiciones, de sumar la temperatura y la presión crítica y así buscar mediante esa tabla, bueno, perdón, mediante la gráfica de factor de compresividad, buscar Z, un Z tomando en cuenta todo. ¿Ya? Entonces, la regla de Kai me dice lo siguiente, que la temperatura pseudocrítica va a ser igual a la sumatoria, y aquí es donde se toma en cuenta todas las sustancias, ¿ya? Aquí es donde se toma en cuenta para todas las sustancias. De X y por la temperatura crítica del componente Y. Entonces, de X y para cualquier componente por la temperatura crítica de este componente Y. Entonces, composición por su temperatura crítica, sumatoria de eso, ¿no? De N igual a 1 hasta I. ¿Ok? Hasta ahí. Y ahora con esa temperatura pseudocrítica vamos a hallar la temperatura reducida. La temperatura reducida, que si se acuerdan, es la relación de la temperatura sobre la temperatura pseudocrítica. Y se hace lo mismo para la presión. Se hace exactamente lo mismo para la presión, temperatura pseudocrítica, presión pseudocrítica. Va a ser lo mismo aplicando la regla de Kai. Vamos a considerar todas las temperaturas críticas en base a su composición y así vamos a tener una temperatura pseudocrítica y una presión pseudocrítica de mezcla. Entonces estas condiciones pseudocríticas van a ser de la mezcla. ¿Ya? Entonces, presión crítica y de acá vamos a tener la presión reducida, que es la relación de la presión sobre la presión pseudocrítica. Y hay una gráfica, hay un método analítico también, no sé si el docente les enseñó, pero juntando estas dos, conectando estos dos puntos en la gráfica de factor de compresibilidad, tenemos lo que viene siendo Z. ¿Ya? Entonces vamos a tener Z, que viene siendo el factor de compresibilidad, y ya lo ocupamos en la ecuación de estado, que es presión por volumen real, que va a ser igual a Z, igual a Z n F. Ya, de esa forma. Ya, pero acá quizá, bueno, vamos a ver, ¿ya? De esta forma obtenemos Z y de esa forma hallamos el volumen, ¿ya? Si se dan cuenta, acá nos va a faltar el de la presión, de la temperatura, ya. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso. Pero esa es la secuencia general que se aplica en esto. Si le diera la presión y la temperatura, ya se podría hallar lo que viene siendo el volumen, pero si lo tenemos así tal cual, esto de acá es una variable, no una incógnita. Entonces tenemos tres incógnitas en esta ecuación. Pero de momento vamos desarrollando. Ya, vamos desarrollando. Entonces, sumatoria. Voy a tener como n esta vez, porque tengo tres componentes, n indica el número de componentes, ¿no? Entonces va a ser xy, x1 del propano por la temperatura crítica del propano, más composición o fracción molar del butano por su temperatura crítica del butano, más la composición molar del butano por la temperatura crítica del butano. Lo que le puse C. Ya. Ok, y de esa forma calculamos la temperatura pseudocrítica. Ya. Ahora si reemplazamos ahí, tenemos de dato que la fracción molar de propano es 0,25. Entonces, 0,25, la temperatura crítica del propano es 369,9.
169.9 Kelvin. La composición de butano X2 es 0,4. 0,4 por la temperatura crítica del butano, que es 419.6. 419.6 Kelvin. Ok. Y por último, tenemos la composición o fracción molar del pentano, que es 0,35, por su temperatura crítica, que es 469.8. ¿Ok? Y de esa forma hallamos la temperatura pseudocrítica de mezcla. Ya, esto ya no es de un compuesto, es de toda la mezcla. Es algo así como un promedio, digamos, pero esto es más específico porque se toma en cuenta su fracción molar. Ya, se toma en cuenta qué proporción de qué elemento influye más. Por ejemplo, en este caso va a influir más, un poco más el butano, ya. Entonces, es algo así como un promedio, ¿verdad? Algo que representa toda la mezcla. Entonces, esta es la temperatura pseudocrítica de mezcla. ¿Cuánto les da esto? A ver, voy a sacar mi calculadora. Dígame por si acaso igual ustedes. Ah, ya, ya, ya. Vean que el problema nos indica, ya. En este caso sí nos indica, ya. Aquí me faltó copiar, pero el problema aparte de esto me dice calcular el volumen que ocuparán 10 moles de mezcla mediante el método de Kay, y ahí me faltó copiar, ¿no? Si la temperatura es 250 grados centígrados. Es 250 grados centígrados y la presión 55 atmósferas. ¿Ya? ¿Cuánto le da el cálculo de la temperatura crítica? Pseudocrítica, perdón. Déjeme calculador. Cuatro, 0,25. Ya. ¿Cuánto le sale? eso, Cuatro. 424,745. No sé si estoy bien, pero creo que sí. Ya. Vamos a redondearlo. Bueno, ocupemos claves decimales, sí, para que sea más exacto. ¿Ya? Ok. ¿A todos les salió esto? 0,4 por 419,6 por 0,35 por 469.8. Sí, es exactamente eso. Entonces, de esa forma calculamos
la temperatura reducida, ¿no? Entonces, eh, tenemos también las condiciones de temperatura y presión dentro de este tanque, ¿ya? Entonces, la temperatura es igual a 250 grados centígrados. La presión es igual a 55 atmósferas, ¿ya? Entonces, vemos eso. Y a ver, veamos. Como ya tengo la temperatura, ¿esto en Kelvin cuánto es? Le sumamos 273 y tenemos 523, ¿no? 523 Kelvin. 523 Kelvin. Entonces reemplazamos acá. Temperatura 523 Kelvin sobre la temperatura pseudocrítica es 424 y vamos a tener la temperatura reducida. Temperatura reducida que va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, 523 sobre 424,745 nos da 0,996674. Ya, voy a verificar. Por si acaso me acaba de salir que la reunión se va a acabar en 10 minutos ya. Y si se acaba, alguien por favor que envíe otro enlace. Ya. Entonces tenemos esta que es la temperatura reducida y hacemos exactamente lo mismo para la presión. ¿Sí? Entonces la presión, vamos a copiar todo esto y vamos a cambiarlo ahí solamente. La presión pseudocrítica y presión pseudocrítica. La presión pseudocrítica va a ser igual a la suma, la presión pseudocrítica de mezcla va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares por la presión crítica de cada componente. Pues sí, fracción molar de butano por la presión crítica de butano, fracción molar de pentano por la presión crítica de butano. Entonces, acá ya tenemos reemplazadas las fracciones molares, solamente voy a cambiar la presión crítica. ¿Ya? Para el propano es 42 atmósferas. Para el butano es 39,7 atmósferas. Y para el butano es 33,3 atmósferas. Y de esa forma vamos a tener la presión pseudocrítica que nos va a dar 0,25 por 42 más 0,4 por 39,7 más 0,35 por 33,3. Y eso nos da 38,035, 38, 35. ¿no? Exactamente, Sí. atmósfera. Y como les dije, es más o menos como un promedio, ¿ya? Pero en este caso se toma en cuenta la presencia o, bueno, la cantidad de cada elemento, de cada compuesto que está dentro, ¿no? Entonces, tenemos 39,09 que es más o menos un promedio, ¿no? Les dije. Entonces, de esa forma calculamos la presión pseudocrítica y ya vamos a tener la presión reducida, ¿ya?
la presión reducida que va a ser igual a la presión, que es 55 atmósferas, sobre la presión subacuática, que es 39,035. ¿Ya? ¿Cuánto les da esto? 1.408. Igual a 1,408 atmósferas. Ya. Entonces, el docente les enseñó a encontrar Z. Sí, con la temperatura reducida y la temperatura, digo, la presión crítica, digo, la presión reducida y la temperatura reducida, sí. ¿Sí? Ya, entonces, búsquenlo en gráfica. Hay una forma analítica que si quieren podemos verlo, ¿ya? Pero búsquenlo así. En gráfica, Z básicamente el factor de compresibilidad es la intersección de las condiciones reducidas, de temperatura reducida y presión reducida. Entonces Z es función solamente de la temperatura reducida y de la presión reducida. Ya solamente está en función de eso, no del volumen reducido. Ya, quizá habrán escuchado en algún lado de volumen reducido. No, Z no toma en cuenta el volumen reducido. ¿Ok? Entonces necesito que me digan cuánto vale Z. Ya, ¿vale? Voy a traer mi gráfica. Bueno, la tienen acá, no se las envíen en esta ah, formulario que les puse. A mí, por el método gráfico, más o menos sale 0.25. 0,25. Ya, está bien, es un buen valor. Ya. Si alguien opina algo contrario, me dice, por favor. ¿Todos bien con ese valor? A ver, revísenlo, por favor. Es muy bajo esto, muy bajo, demasiado bajo. Revísenlo. De paso voy a traer mi gráfica igual. No lo tengo en documentos, pero a ver, yo acá les indico, les saco una foto, sino cuando lo encuentre. Ya, ¿alguien más tuvo ese resultado de Z?
¿Eh? Presión reducida, 1,4. Sí, da más o menos 0,25, cosa que es raro. A ver, alguien más que me diga qué valor le da. Ahorita lo acabo de ver y sí, da más o menos 0,25. Viendo mejor la gráfica, creo que sería más o menos 0,22 más exacto. Sí, ya creo que el problema está acá, miren. Creo que el problema está acá. La presión reducida está bien, pero vean que la temperatura reducida está mal, porque el numerador es más grande que el denominador. Ahorita me doy cuenta de eso, y por lo tanto este número debería ser mayor a 1. Pero volvamos a calcularlo. 523 sobre 424,745. Sí, es 1,23. Creo que calculé mal. Yo lo calculé eso, ¿no? 1,23. 1. Ya. Ok, ocupemos esos valores. Ver.